Julio 2, marcado por la novedad. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Primera de Samuel 8, 19 al 20. No estaba mal que Israel deseara rey. La petición que le hicieron a Samuel de que les diera tal gobernante no era en sí misma pecaminosa. De hecho, siglos antes Moisés había anticipado ese día y Dios había prescrito la manera exacta en que este gobierno real debía implementarse. Deuteronomio 17, del 14 al 20. El problema no era la petición, sino la motivación del pueblo. Deseaban ser como todas las naciones que los rodeaban. Primero de Samuel 8:20. Y eso era un problema porque no eran como esas naciones, eran el pueblo de Dios. Su especial tesoro entre todos los pueblos, un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, del 5 al 6. Al negarse a ser diferentes de quienes los rodeaban, esencialmente se negaban a ser el pueblo de Dios. Hay muchos aspectos en común entre la petición de Israel de tener un rey para ser como las naciones vecinas y las advertencias que Pablo dio en su carta a la iglesia de Roma. Pablo escribió sobre el peligro de ser absorbido por la cultura alrededor y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. La nueva traducción viviente lo dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Pablo advirtió a la iglesia de esta manera porque entendía la presión que se ejercía sobre los creyentes en la Roma del primer siglo para adaptarse al estilo de vida y los valores del mundo pagano que los rodeaba. Nos enfrentamos al mismo desafío en nuestros días. Por tanto, no debería sorprendernos que en el siglo XI a.C. encontremos a los israelitas luchando con la misma tentación y escuchemos el mismo tipo de advertencia. ¿Y nosotros? ¿Vivimos una evidente novedad de vida? ¿Esperamos ser diferentes del mundo que nos rodea en la forma en que pensamos, hablamos y vivimos? ¿O estamos ocupados tratando de encajar con nuestros vecinos? ¿Están nuestras iglesias copiando las costumbres, expectativas y comportamientos culturales de quienes nos rodean o están llenos de una marcada vitalidad que solo surge como resultado de la obra y el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde te sientes más tentado a no distinguirte de quienes te rodean? Ese es el lugar donde tienes la oportunidad de resistir la presión de adaptarte al mundo y comprometerte a ser distinto. Ese es el lugar donde tienes la oportunidad de dejarte moldear solo por Dios y vivir de una manera diferente, agradarle a Él y causar intriga en los demás. Para profundizar, 1 de Pedro 2, del 9 al 17. Amén. Amén, amén, mi hermana. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Que el Señor tenga misericordia de mi incapacidad y de nuestra falta de entendimiento para que nos asista en esta mañana para la gloria de su nombre. Hay un salmo, Salmo 73, y del versículo 2 en adelante dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y esta es una preocupación legítima. El salmista estaba viendo cómo prosperan, cómo ese estilo de vida del mundo que va en contra del estilo de vida de Dios, y ellos están bien y nosotros no. Y quiero iniciar con dos historias sacadas de un libro que se llama Nueva Identidad, de Colin Smith. La primera es sobre un hombre inocente llamado Juan.
quien ha sido acusado falsamente de un brutal asesinato. Juan se encontraba en la escena del crimen y fue arrestado por la policía. Este era un caso de confusión de identidad, en el que Juan falsamente acusado de un crimen que no cometió. Las pruebas presentadas en el juicio de Juan fueron fácilmente refutadas y pronto se evidenció su inocencia. El jurado se pronunció inocente. Juan fue libre, pudo regresar a casa. Juan rebosaba de felicidad al salir del tribunal, pues la verdad sobre su inocencia se había conocido. Juan alzaba sus manos en señal de victoria mientras se reunía con su familia, amigos. Juan era un hombre inocente. Ahora, la otra historia, José, el hombre que cometió el crimen. Luego se escapó de la escena. José fue detenido, acusado del crimen, unos meses después de que Juan fuera reivindicado y dado por inocente. Y la parte acusadora tuvo un mal momento durante el juicio, puesto que no presentó una prueba clave que habría asegurado su condena. En cambio, el abogado de José tuvo una brillante participación en el momento de los alegatos. El juez decidió que la parte acusadora no tenía pruebas suficientes frente a las sospechas existentes, así que emitió su veredicto, inocente. José fue liberado, pudo regresar a casa. José salió del juicio en un silencio contenido, sonrió ante las cámaras y afirmó: siempre supe que era inocente. Pero en realidad él era culpable. José había quedado en libertad por la verdad, porque la verdad acerca del crimen no se había conocido. Pese a esto, José vivía con temor a que se supiera la verdad en el futuro. Ambos hombres tienen una perspectiva distinta acerca de la verdad sobre lo ocurrido el día del asesinato. Juan se sentía feliz, pues supo la verdad de su inocencia, mientras que José vivía con temor, pues nunca se supo la verdad y temía que algún día saliera a la luz. Y la Biblia utiliza la figura de un juicio para ayudarnos a comprender en qué consiste nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora, imagina tú que eres el acusado y estás siendo juzgado frente al Dios Todopoderoso por violar sus leyes. Se presentan las pruebas en tu contra, pero de manera sorprendente, al final del juicio, Dios te declara inocente. La Biblia llama esto justificación. Nosotros somos justificados por la fe. Dice Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿quién serás cuando salgas del tribunal de Dios? ¿Serás Juan o José? Ambos fueron declarados inocentes. Juan lo era en realidad, a pesar de que fue falsamente acusado, pero José era culpable y sin embargo no recibió su condena. Y estas son las buenas noticias. Y las buenas noticias es que tú eres culpable, pero por cuanto ya alguien fue castigado por lo que tú hiciste, haces y seguirás haciendo, ahora eres inocente. La Biblia deja claro que todos somos culpables como José. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y si nuestras vidas fueran examinadas frente a la luz de la perfecta ley de Dios, ninguno saldría bien librado, absolutamente nadie. Si vemos mandamiento por mandamiento, los 10, ni tú ni yo salimos bien librados de ninguno de ellos. Entonces, aquí se presenta la asombrosa y maravillosa verdad, que es el centro mismo del Evangelio. Dios justifica a los pecadores, Romanos 4:5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contada por justicia. Él declara inocentes a las personas que han quebrantado su ley. Y esto es alucinante, mi hermano, mi hermana. Pero a primera vista también parece una injusticia, pues esperaría que la Biblia dijera que Dios justifica a los justos, pero si fuera así, ni tú ni yo tendríamos esperanza porque no somos como Juan, no somos inocentes frente a Dios. Y la buena noticia es que Dios justifica a los culpables y anula los cargos legítimos contra nosotros. Iglesia, es un tribunal el que nos espera, es un juicio. Y de verdad, si no han visto las películas acerca de juicio, les invito a que vean.
porque exactamente va a ser así. Pero gracias a Dios tenemos abogado. Entonces, Él lo hace libre justamente a través de Jesucristo, quien llevó la culpa por nuestros pecados en la cruz. Allí la justicia de Dios recayó sobre Cristo para que la misericordia de Dios pudiera ser derramada sobre nosotros. Cuando acudes a Cristo con fe, Dios te dice, eres justificado y perdonado, y estás limpio, y eres justo por medio de mi Hijo Jesucristo. Sin embargo, dada la brecha que separa nuestras vidas de hoy de lo que Dios quiere que sean, creemos simplemente que esto no puede ser verdad. Y lamentablemente muchos creyentes están allí, en ese lugar, pensando que no es cierto. No pensándolo de una manera consciente, sino de una manera inconsciente, porque están viviendo vidas eh, tristes, vidas llenas de angustia, de dolor, de pena, de insatisfacción, porque están perdiendo de vista esto que el Señor nos está hablando el día de hoy. Y hay preguntas como, ¿cómo puedes ser justo cuando has tomado decisiones que te hacen sentir sucio? ¿Cómo puedes sentirte limpio cuando tu mente y tu corazón fueron distorsionados por imágenes que aún te cuesta olvidar? ¿Cómo puedes permanecer? A alguien se le abrió el micrófono. ¿Cómo puedes permanecer limpio si han abusado de ti y sufriste horrores que te hacen sentir desgraciado e inútil por dentro? Y son preguntas profundas y dolorosas. Y aún así Dios tiene una respuesta. En Jesucristo estás limpio. Tu justicia está en Cristo. El primer paso para descubrir tu nueva identidad en Cristo es reconocer que tu justicia está en Jesús y no en ti mismo. Y Pablo dice en 1 Corintios 1:30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, si recuerdan la historia de Hechos 9, una de las primeras cosas que le preguntó fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esto nos recuerda que todo discípulo de Jesús es su siervo. Y en el Nuevo Testamento tenemos algunos ejemplos. La suegra de Pedro, por ejemplo, cuando el Señor la sanó de su fiebre, ella le servía a él y a sus discípulos, Mateo 8:15. Un grupo de mujeres que seguían a Jesús y sus discípulos mientras iban por las ciudades y aldeas predicando el Evangelio, ellas le servían con sus bienes, Lucas 8, del 1 al 3. Entonces, es una nueva vida y esta nueva vida está marcada por algo que se llama servicio. Somos siervos, siervos de la justicia, siervos de la paz, siervos del amor, de la misericordia, de la fe, de la templanza, de la mansedumbre. Somos siervos de Cristo. Y el servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él por perdonarnos y salvarnos. Y este es el primer punto. ¿De verdad sientes agradecimiento por lo que hizo Cristo en tu vida? Esa es una pregunta radical que marca un antes y un después. Queremos servir a Dios sirviendo a los demás. Para servir a los demás hace falta tener un corazón humilde y amoroso. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice Filipenses 2:3-4, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Aquí hay dos estilos de vida, el estilo de vida del vivo y el estilo de vida del muerto. ¿Cuál es el estilo de vida que estás presentando? Porque el estilo de vida del muerto se levanta a sí mismo como Dios, quiere satisfacer sus propios deseos, sus propios anhelos.
Y el otro día había una conversación con una hermana sobre qué hacer con respecto a una situación con su esposo. Y entonces ella recibía acá, no, mira, no, ¿cómo es posible? Y esto y lo otro, y tienes que hacer esto porque es que tiene que entender que él está mal y usted tiene que hacerle. ¿Qué dice el Señor? Hay dos estilos de vida. Y la pregunta es, ¿qué dice el Señor? Entonces, el agradecimiento por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas es el punto de partida de un antes y un después. De un antes y un después. Porque no es tu fe, no es tu arrepentimiento o tu comportamiento como creyente lo que hace, lo que te hace justo delante de Dios. No son tus buenas obras, tu ministerio. Y hablando de ministerio, no estamos hablando de que sea pastor. Si eres esposo, tienes un ministerio. Si eres esposa, tienes un ministerio. Si eres padre, tienes un ministerio. Si eres empleado, tienes un ministerio. Si eres jefe de empresa, tienes un ministerio. Si eres dueño de empresa, tienes un ministerio. Si eres hermano de sangre, tienes un ministerio. El Señor nos ha puesto en el mundo y nos ha dado ministerios, sino que pensamos en el ministerio como estar allá parado delante, hablando de la palabra de Dios. No, no, no exclusivamente eso. Acuérdate que el cuerpo es uno y que tiene muchas partes, y que el espíritu es el mismo, pero hay muchos dones. Entonces, no son tus obras, no es lo que tú hagas o cualquier cosa que ofrezcas a Dios lo que te hace limpio. No, eso es bueno porque a pesar de que mi fe sea genuina, está lejos de ser perfecta. Mi arrepentimiento ya comenzó, pero no está completo. Mi vida cristiana sigue todavía en proceso. Mi ministerio tiene logros, pero también tiene fallas, oportunidades despreciadas y tareas incompletas. Y recuerden de lo que acabé de decirles del ministerio. No estamos hablando exclusivamente del ministerio de la palabra, sino de todos los lugares donde estás, con todas las responsabilidades que el Señor te ha dado frente a diferentes momentos y espacios. Entonces, si mi entrada en la vida eterna dependiera de evaluar toda mi vida frente a la luz asombrosa de la santidad de Dios, no habría ninguna esperanza en mí. San Agustín afirmó una vez, no me atrevo a elogiar las obras de mis manos por temor a que encuentren en ellas más pecados que méritos. Y esto es esperanzador, muy esperanzador para aquellos que están en Cristo. Pues eh, en el día final, Dios no considerará tu fe, tu arrepentimiento, tu vida cristiana o tus buenas obras. Dios considerará a tu Salvador. Y en Él no hay falla. Él es justo. Por eso Pablo dijo en Filipenses 3:9, inspirado por el Espíritu Santo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, miren este ejemplo, que también lo saqué de allí. Imaginemos por un momento que vives ilegalmente en un edificio abandonado, pues ha sido declarado inhabitable por el gobierno local y que pronto será demolido. Duermes allí, justo encima de un montón de revistas tiradas en el suelo, no tienes dinero, no tienes otro lugar donde ir. Y un día conoces y piensas que estás bien, y piensas que estás bien, que eso está bien. Y un día conoces a un hombre que se compadece de ti y te dice, tengo una casa que no está siendo ocupada y me encantaría que vivieras allí. Y le explicas que no tienes dinero para pagar, pero él te dice, no debes nada. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme? Preguntas. Te dice que la invitación es por tiempo indefinido. Eso sí, dice, trata mi casa como si fuera la tuya. Puedes vivir allí todo el tiempo que desees. Y el hombre te dice que vendrá todos los días a limpiar la casa, a cuidar el jardín. Y él dice, no me verás, solo vengo cuando mis inquilinos están lejos. Después te dibuja el mapa, te da las llaves y se marcha.
dejándote perplejo por este inusual acto de amabilidad. Y cuando encuentras la casa, te quedas absolutamente anonadado, asombrado. El césped verde, como una alfombra de pelo largo, la cerca blanca recién pintada. Dentro de la casa hay todo lo que necesitas para vivir. Es la casa de tus sueños, pero más que eso, es tuya. Puedes pasear por el jardín, sentarte en la sala, comer en la mesa, dormir en la cama. Todos los días notas evidencias de la visita del propietario, el césped cortado, las habitaciones limpias, el refrigerador lleno. La casa es tuya para que la disfrutes como si fuera del propietario. Y no eres el propietario, sino es el resultado de una generosa invitación donde se te ofrece disfrutarla como si fuera tuya. Y esto mismo ocurre con la justicia de Cristo. Cuando estás en Cristo, lo que Él posee es tuyo para que lo disfrutes aquí y ahora. El reino de los cielos ha llegado, dice el Señor. Muchos de nosotros estamos esperando ir a la vida eterna para disfrutar del reino de los cielos. Y el reino de los cielos es aquí y ahora. Aquí y ahora. Dice, y esta es la vida eterna en Juan 15, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Cristo a quien has enviado. Y eso es lo que vamos a hacer en la eternidad también, conocerlo. Y como Dios es infinitamente grande, no vamos a o no va a alcanzar la eternidad para conocerlo totalmente. Entonces, cuando eso mismo ocurre con la justicia de Cristo, cuando estás en Cristo, lo que posees, lo que Él posee es tuyo para que lo disfrutes ahora. Y muy seguramente Satanás vendrá a la cerca, mira, Satanás vendrá a la cerca y te dirá que no eres más que un invasor y que no hay lugar para ti en la casa de los justos. Por el contrario, tú no eres un intruso, tú estás allí por invitación del dueño. Conoces la nueva identidad en Cristo. ¿Cambiará la forma en que vives? Si crees que eres un intruso, vivirás como tal, tirando basura al suelo. Lo contrario sucede cuando sabes que eres un huésped en la casa de los justos. Tus pensamientos, sentimientos, tu compromiso cambiará. Si Satanás puede convencerte de que no eres más que un pecador, entonces nada será más natural para ti que seguir pecando. Pero cuando entiendes que en Cristo estás limpio, comenzarás a vivir una nueva vida y vas a dejar de desear eso que antes deseabas, porque estás entendiendo que estás en una posición diferente. Mi hermano, Satanás no puede tocarte. Satanás lo único que va a hacer es tirarte piedritas desde la cerca. Y a menos que Dios lo determine, ninguna de esas piedras te va a golpear. Ninguna. Lo único que puede hacer Satanás es pintarte un escenario para que tú tomes la decisión. Estás allí como hombre y viene una mujer muy destapada, muy bonita y te propone. Ahora, ¿cuál es la respuesta tuya? Igual para la mujer, un hombre muy guapo, muy atento, te dice lo que nunca tu esposo te dice. ¿Qué decisión vas a tomar? En últimas, la decisión es tuya. Él no puede obligarte a hacer nada. Pero ahora cuando entendemos cuál es nuestra posición, dónde estamos viviendo, podemos decir, mira, si antes era tu esclavo, ahora no, ahora yo tengo otro Señor. Uno de los aspectos más complejos que se le presenta al cristiano en su vida práctica es el tipo de relación que debe tener con el mundo. Por un lado, la Biblia nos enseña que los creyentes ya no pertenecemos al mundo, que somos extranjeros y peregrinos en un mundo hostil que presenta una oposición activa contra Dios y su pueblo. Se trata de un sistema de pensamiento que se opone al carácter y a la voluntad de Dios. Y este sistema de pensamiento mundano no es la gloria de Dios, la que debemos procurar por encima de todo, sino nuestra propia gloria, nuestro propio placer.
Y las cosas que importan no son aquellas que trascienden en esta vida, las cosas que tienen valor eterno, sino las que brindan una satisfacción inmediata y temporal. Y ahí es cuando recordamos en el devocional, queremos un rey. No te queremos a ti, queremos un rey. En últimas, ellos mismos querían manejar su propia vida. Y este es el sistema de pensamiento y de estilo de vida el que cada creyente debe rechazar. Y por el otro lado, la Biblia también nos enseña que todos nosotros, creyentes e incrédulos, vivimos en este mundo y tenemos una tarea que hacer aquí y ahora. Si bien es cierto que no debemos vivir a la luz de ese sistema de pensamiento que es contrario al carácter y voluntad de Dios, la Biblia establece claramente que el cristiano debe aprender a vivir en el mundo, no a escapar de él. A veces pensamos que no, y lamentablemente hay muchas iglesias entre comillas, sinagogas de Satanás, que no, esto es para nosotros, el evangelio es para nosotros. No tenemos que meternos ni en política, ni tenemos que meternos en deportes, ni tenemos que meternos en absolutamente nada. Porque todo eso es de Satanás, porque es el príncipe de la potestad del aire, es el príncipe de este mundo, y por lo tanto no tenemos, no, absolutamente. Eso genera una tensión que los creyentes no siempre han sabido manejar de forma adecuada. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando esta tensión no es manejada de una forma apropiada, puede producir una decadencia espiritual en el cristiano. Y hablamos de decadencia espiritual cuando un verdadero creyente no se encuentra en un estado saludable espiritualmente hablando. Mantiene quejándose todo el día, mantiene lamentándose de su mala suerte, de todo lo que le pasa. Es un creyente que ya no disfruta de una cercana comunión con Dios. Los aspectos que conforman su vida cristiana y que en el pasado disfrutaba orar, leer la Biblia en privado, venir a la reunión juntos los domingos, tener comunión con sus hermanos, cantar alabanzas a su Salvador, escuchar su palabra predicada, se han convertido en menos rituales, actividades en las que participa de manera mecánica. ¿Te preparas el domingo para ir a la presencia de Dios? ¿Preparas tu ofrenda de manera consciente? ¿Preparas tu corazón para que el Señor te hable ese día? Una de las causas que suelen producir este penoso estado espiritual es la mundanalidad, el descuido en guardarse apropiadamente de esa perspectiva mundana de pensamiento, de ese estilo de vida, de que esa perspectiva promueve. Y recordemos el Salmo. En cuanto a mí se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Pero existe otra cara de la moneda, gracias a Dios. Así como hay creyentes que decaen espiritualmente por causa de la mundanalidad, así también hay otros que decaen porque no saben cómo interactuar con el mundo en que viven. Ese es el problema que la iglesia ha tenido que enfrentar a través de los siglos, la tensión de estar en el mundo sin pertenecer al mundo. Y en los primeros años de la era cristiana, el Imperio Romano desató una fuerte persecución contra la iglesia, de manera que no era necesario recordar a los cristianos que estaban en terreno enemigo. Pero a principios del siglo IV, uno de esos emperadores romanos, Constantino, dijo haber abrazado la fe cristiana. Y no solo dio por terminada la persecución, sino que también comenzó a favorecer a los cristianos en muchos sentidos. Y repentinamente estos cristianos que habían sido perseguidos por más de 2 siglos pasaron a ser personas favorecidas por el imperio. Se construyeron catedrales, los cristianos comenzaron a ocupar puestos públicos importantes, algunos obispos se convirtieron en consejeros cercanos del emperador. Todo parecía sonreír a la iglesia. Pero muchos no estaban contentos con el cambio de estatus, porque percibieron que esta nueva bonanza es un peligro potencial para el cristianismo. Sobre todo el peligro
de que la mundanalidad arropara a muchos que profesaban ser cristianos, pero ahora no veían al mundo como un enemigo, sino como un aliado. Y lamentablemente, en vez de desarrollar una perspectiva bíblica del tipo de relación que los creyentes deben tener con el mundo, pues muchos decidieron apartarse literalmente de él, y así nacieron los monasterios medievales. Hombres y mujeres que profesaban la fe cristiana llegaron a la conclusión que la única forma en que podían vivir un cristianismo auténtico era aislarse de la sociedad. Aislarse de la sociedad. Y eso es falso, obviamente. Es una mentira nacida de la profundidad del infierno. Y para cerrar, o ir cerrando, quiero que meditemos juntos en la oración que hizo el Señor Jesús por sus discípulos en Juan 17:9. Y dice, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Juan 17:9. Cuando Jesús afirmó yo me santifico, por supuesto no estaba hablando de un proceso de progresivo de santificación. Él es el santo, así que nunca hubo un momento en su vida en el que no cumpliera con la santidad perfecta, y tampoco hubo un momento en que se desviara del camino. Jesús cumplió con todo lo que el Padre le llamó a hacer a lo largo de su vida. Cuando Jesús habló de santificarse, él estaba hablando de entregarse a su llamado especial, que era morir en la cruz. Jesús se entregó a la impresionante, suprema y aterradora obra de cargar con los pecados del mundo. Y cuando Jesús se entregó a esta obra, oró para que sus discípulos nos entregáramos también a esa obra. Y dice, y por ello yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. La obra de Cristo fue ir a la cruz. Nuestra obra es ir al mundo. Dios Padre cumplió su obra en el mundo enviando a Jesús, y Cristo cumple su obra en el mundo enviándote a ti y a mí. Y Jesús repite, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Juan 20:21. Una vez que lo comprendas, nunca tendrás motivos para dudar de la importancia o el propósito de tu vida. Cuando Cristo ve la necesidad que hay en la escuela secundaria, te envía a ti. Cuando Cristo ve el caos en la profesión que tú desempeñas, te envía a ti. Cuando Cristo ve a una persona sin hogar que tiene frío, hambre, te envía a ti. Dios nos envía a no nos envía a todos a los mismos lugares, pero cada uno es enviado a un lugar para hacer luz y sal. Al igual que Jesús entregó a su obra, Él ruega que nos entreguemos a la nuestra. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, Mateo 5:14. Si estás en Cristo y asistes a la escuela, tú eres la luz de la escuela y la sal. Si estás en Cristo y tienes un negocio, tú eres la luz de ese negocio y eres la sal. Si tú eres, si tú eres la luz en medio de tu familia, la luz en medio de tus amigos, y si la luz se apaga, todo quedará en una profunda oscuridad. Por eso es tan importante que seas quien eres, y eso lo vimos adelante. ¿Quién eres? Cuando te preguntan quién eres, ¿tú qué respondes? Primero dicen, mira, yo soy Alejandro Beltrán, soy ingeniero, médico, soy ama de casa, soy dueño de empresa, soy emprendedor, soy... ¿Qué dices? Porque cuando nos preguntan quiénes somos, la respuesta debe ser clara y unánime. Yo soy hijo de Dios, soy siervo del Dios Altísimo. Eso eres tú. Y por si no lo tienes claro, bueno, que sea hoy el momento para que sea claro quién eres tú. Porque si eres cualquier cosa menos siervo del Dios Altísimo, hijo de Dios, pues hoy es un muy buen día para ir en arrepentimiento y fe y pedirle al Señor que te guíe en el camino de la cruz. Porque tú perteneces a la luz, no a las tinieblas. Vives en el mundo, pero no eres del mundo. Tú le perteneces al Cristo y serás glorificado en Él. Fuiste llamado al mundo por medio de Cristo y Él te envía al mundo. Así que sé aquella persona que eres. Sé tú mismo, por cuanto eres hijo de Dios,
por cuanto eres adoptado en Cristo Jesús, por cuanto ya no eres siervo del pecado, por cuanto ya eres siervo de Cristo. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Mira, aquí está clarísimo. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para eso fuiste llamado. Tú todavía te preguntas, ¿qué viniste a hacer a este mundo? Aquí el Señor te responde, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, para que hables de Cristo, para que cuentes la historia de Cristo a todo el mundo, para que vivas la vida de Cristo delante de todo el mundo. No somos de este mundo completamente, pero vivimos en él. Y hasta el día que el Señor nos llame al otro lado de la eternidad, debemos dar cuenta de Cristo. Recuerden que es Cristo viviendo su vida a través de nosotros. En tu día a día, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, gozo. Eso es lo que sale de ti. Porque dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Recuerdan a Juan? ¿Recuerdan a José? No eras pueblo. ¿Recuerdan cuando estaban viviendo allá encima de las revistas, encima de un ladrillito y pensaban que estaban bien, que estaban felices, que estaban contentos? Pero ahora sois pueblo. Ahora el Señor te llamó a habitar su casa, a vivir en ella. Y Él es el que sostiene y mantiene su casa. Es el que sostiene y te mantiene a ti. Entiéndelo. El sustentador, el Dios Todopoderoso. Y todo lo que te pasa en el día a día es para tu bien. Entiéndelo. Entiéndelo. Yo también. Dice, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. Mire lo que le está diciendo el Señor. Hermano, ¿vas a tener presiones sexuales? Sí, sí. Y dice, os abstengáis. Pero no porque eres poderoso y se queda ahí, oh, no, yo puedo, no. Salga corriendo y refúgiese en él, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Eres luz? Si le preguntamos hoy a tus empleados, van a decir, uy, que de verdad este señor es extraño, es rarísimo, pero es buenísimo, un muy buen jefe. Si le preguntamos a tus hijos, si le preguntamos a tu esposo, si le preguntamos a tu jefe, si le preguntamos a tus amigos, ellos podrán decir que tienes una manera de vivir diferente. Y mira lo que dice, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Que lo único que tengan que decir de nosotros es, tipo tan raro, mano, le hacen el mal y hablan mal de él y allí está, allí tranquilo, relajado y mire toda la situación que pasa, pero hay una extraña luz allí que no se puede ver, que no se puede entender, pero es raro. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey, superior. Es que la policía, hay que acabar con la policía. Es una institución que hay que acabar con el presidente, es una institución que el Señor puso. Hay que acabar con el alcalde, hay que acabar con el gobernador. No, hay que acabar con el papá, con la mamá, con todo el mundo. Eso es lo que nos está diciendo el mundo el día de hoy. Y sí, claro, hay gobernantes malos, pero recuerden que están puestos para juicio. Están puestos para juicio. Miren a Venezuela, miren a Cuba, miren a Colombia. El presidente anterior de este país
terrible. Pero aún así el Señor dice, sujétense. En lo lícito, claro. Porque ellos decían aborto, nosotros decíamos no, aborto no. Lo siento. Pero no vamos a ir a matarlos porque ellos dicen no aborto. No vamos a hacer como esta fe musulmana, que si no son los de ellos, todos tienen que morir, ¿no? Absolutamente. Vivimos en este mundo y debemos ser su luz. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, haciendo bien, pagando bien por mal. Y solamente es leer el Sermón del Monte, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Y recuerden que esto estaba escrito hablando del rey, que si él quería te cortaba la cabeza. No había lo que tenemos hoy de posibilidad de defenderse, no, absolutamente. Dice, honrar al rey, cualquiera que fuera. Orar por él. Por ahí dice Pablo que debemos orar por los que están en eminencia, por los reyes. Y hoy Colombia tiene un gobernante, hay que orar por él. Eso es lo que nos manda el Señor. O estás permanentemente hablando mal de ese gobernante y decir que es el colmo y hay que tumbarlo, hay que sacarlo. No, hay que orar por él. Entender que Dios lo puso allí y que a menos de que Dios lo quite, va a seguir allí. Ah, sí, tenemos responsabilidad de tomar decisiones sabias. Bueno, tomen decisiones sabias, tomemos decisiones sabias. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a vivir esa vida que debemos vivir para su gloria. Dice, ¿dónde te sientes más tentado a no distinguirte de quienes te rodean? Ese es el lugar donde tienes la oportunidad de resistir la presión, de apartarte del mundo y comprometerte a ser distinto. Ese es el lugar donde tienes la oportunidad de dejarte moldear solo por Dios y vivir de una manera diferente. Agrádale a Él. Agrádale a Él. Y llama a los otros. Eso le va a producir a los otros algo especial. Este tiene algo que yo no tengo. Y quizá tal vez puedan venir arrepentimiento y fe. No, recuerden que no es por lo que hacemos. Es el Evangelio de Cristo, es la oportunidad que nos da el Señor para presentar el Evangelio, porque nadie se salva mirando las buenas obras del otro, no. Quizás sea el pretexto para decirle, venga, esto pasa porque es que hay un Dios y comienza la historia. Que el Señor nos ayude a ser esos siervos útiles para la gloria de su nombre. Que el Señor nos ayude a hacer eso que nos ha llamado a hacer, que nos ayude a vivir aquí como debemos vivir para su gloria. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por este día, Señor.